Muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarlos. Hoy domingo 14 de junio. Es una bendición, es un placer estar nuevamente por acá. Gracias a Dios. Qué bueno que estamos bien, qué bueno que estamos preparaditos para escuchar la palabra del Señor. Déjenme leer, vamos a leer de favor Efesios capítulo 4. Y continuamos con esto el día de hoy. Efesios capítulo 4, vamos a ver los versos del 13 al 16. Seguimos en esta parte, este capítulo, capítulo 4, fuerte, denso de Efesios. No sé ustedes, pero yo he recibido mucha bendición al estar escudriñando, al estar viendo, estudiando la palabra del Señor. Vamos a leer, dice Efesios 4:13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que esté aquí, que nos acompañe, al Espíritu Santo, que nos revele la palabra en esta mañana, en este día. Vamos a orar. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por todas las cosas. Recibe en esta hora, Señor, corazones agradecidos, corazones, Señor, que te buscan, sedientos, Padre. Te necesitamos de tu presencia, de tu palabra. Rogamos al Espíritu Santo que esté aquí. Te damos gracias, Señor, y en tu nombre escuchamos en esta hora, en tu nombre compartimos la palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Quiero hacerles una pregunta. Queremos comenzar haciendo esta pregunta. ¿Recuerdas alguna de las experiencias más hermosas en tu vida como cristiano? Yo sé que como cristianos pues hemos vivido tantas cosas, tantas bendiciones. Incluso tenemos unos 2 o 3 eventos, experiencias que quizá marcaron nuestra vida, pero piensa en alguna de ellas. No sé, si quieres cerrar los ojos un momento, ¿verdad? Y quizá el Señor trae 1 o 2 o 3 cosas a tu mente. En lo personal recuerdo una experiencia hace muchos años, hace mucho tiempo, allá en la colonia Nogalar, en la ciudad de Monterrey. Estábamos un grupo de hermanos, líderes cristianos, un grupo evangelístico, éramos unos 70 más o menos, y estábamos ahí ayunando por 4 días. Fue una reunión así de búsqueda del Señor. Hermanos, llegó un momento, como al 4.º día, y es en serio, que yo pensé que estábamos en el cielo. Yo pensé que estábamos en la presencia de Dios, tanto así que fui y abrí las cortinas ahí de la sala para ver hacia la calle, y pues no, era la tierra, ¿verdad? Pero imagínate, o sea, ¿por qué te cuento eso? O sea, fue una realidad. Otra ocasión estábamos en un campamento en la Nueva Esperanza, allá al sur de Monterrey, y pasamos una noche con testimonios, con alabanzas. Creo que las he compartido algunas veces. Fue cuestión, hermano, así si me hubieras dicho, ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo esto? Para mí fueron unas 2 o 3 horas, escuchando testimonios, alabando al Señor. ¿Y qué crees? Amaneció. O sea,
pero ¿por qué está amaneciendo? O sea, ¿qué sucede, no? Y así como esto, pues muchos de nosotros podemos pensar en momentos así. Es increíble la vida cristiana, ¿verdad? Es formidable, es hermosa. ¿Por qué sentimos tanto gozo, por ejemplo, cuando nos vemos? Últimamente empezamos aquí en la iglesia, ustedes han estado, reuniones de oración por Zoom, y ha sido maravilloso, no me dejan mentir, vernos, ¿verdad? Ahí está la hermana Amalia, ahí está el hermano Carlos Nava, ahí está todos, cada uno, ¿verdad? De los que ahí estábamos, unos 30, 40 hermanos, y bueno, nos edifica tanto. Y lo hemos dicho aquí en la congregación, muchos lo hemos expresado, pero Martín lo expresaba, Martín García, en estos miércoles de oración, él decía la familia, el Gólgota. O sea, pues nos recordaba esto que tanto hemos dicho aquí en la congregación, ¿verdad? Somos una familia. Francisco Treviño decía, hermanos, los necesito, ¿verdad? Y yo decía, pues yo le tomo también la palabra a Francisco, nos necesitamos, ¿verdad? Somos una familia y aparentemente es inexplicable por qué el gozo de vernos, de volver a saludarnos, ¿verdad? Y todo ello. Hay unción, hermanos, en la iglesia. Hay unción en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando del tema el cuerpo de Cristo, de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero quiero pues darle un poquito de sentido, porque ahorita nos metemos a las letras, a las palabras y empezamos a bostezar y todo eso, pero estos testimonios que estoy comentando y compartiendo tienen que ver con eso, con la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la edificación, hermanos, de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Hay unción aquí en la iglesia. Hay muchas cosas que podemos pasar hoy, la predicación, la meditación, que podemos seguir diciendo, pero déjenme pensar en unas poquitas cosas más. Una de ellas es los grupos de alabanza. La congregación, la iglesia tiene unción, o sea, tiene la presencia de Dios, tiene la presencia del Espíritu Santo, y los grupos de alabanza, por ejemplo, somos testigos de eso. Muchas veces yo les hablo por el grupo nuestro en el que estamos Laurita, ¿verdad? Los Marios, dos Marios de Xochimilco, otro de la Colonia Hidalgo, y no me acuerdo quién más, David Santoyo. Y así, después de no trabajar pues quizás demasiado suficiente, el ensayo, el trabajo, pero a la hora de la administración, a la hora de la presentación, hermanos, el Señor moviéndose de una manera formidable. O sea, el grupo de alabanza recibimos la unción, recibimos esa frescura, esa fuerza, esa presencia del Señor a través de los hermanos, a través de la iglesia. Los grupos de alabanza se inspiran, los predicadores se inspiran. A mí una vez me tocó ver a un predicador, ¿verdad? Yo sabía que pues, en cierto sentido, que no traía nada, que no había tenido oportunidad de prepararse, pero se paró, empezó a hacer una lectura bíblica y no, hombre, y se suelta. O sea, es la unción del Señor cuando estamos juntos. Cuando te congregas, tú lo sabes, te animas, te levantas, eres renovado, eres transformado debido a esa unción. Lo que sucede, hermanos, es que el Señor envía bendición y vida eterna. Ahorita vamos a ver por qué. Gracias a Dios, en estos tiempos, aunque no nos congregamos, no hemos estado congregados, en estos tiempos, hermanos, gracias a Dios, hemos celebrado sanidades. Hay muchos que cuestionan, ¿verdad? Y dicen, a ver, pues esos pastores que sanan, pues que salgan y sanen a todos. No, no es así. O sea, no es como nosotros quisiéramos. Dios no es Jesucristo no es un mago para decir, a ver, aparece un conejo, a ver, sana a este, sana al otro, sana. No. Hemos estado como congregación en oración y ruego en los grupos de WhatsApp y el Señor ha tenido misericordia. Y Señor, te pedimos por y Señor, levanta al hermano, la hermana, ¿verdad? Y todo, y bendito Dios.
Hemos tenido testimonios muy hermosos de sanidades de COVID-19, ¿verdad? Y el Señor manifestándose en nuestros ruegos, en nuestro clamor. Ha habido provisión en estos tiempos, no ha faltado, bendito Dios, que no nos ha dejado. Han habido también cosas nuevas, como el Señor nos decía a principios del año, ¿verdad? En estos tiempos hemos tenido predicaciones, hay palabra de Jehová. Y todo esto que les estoy compartiendo, hermanos, tiene que ver precisamente con el tema que nos corresponde hoy, la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos, les animo, ¿verdad? La edificación del cuerpo de Cristo es la edificación de muchas de estas cosas que estoy comentando. Ahorita pues dije unas poquitas y muy rápido, pero hay muchísimo, usted lo sabe, todos lo sabemos, cómo Dios se muestra. El plan de Dios, hermanos, es eso, es edificar el cuerpo, es decir, es manifestarse en nosotros, moverse, derramar su presencia, derramar su unción sobre nosotros. En la enseñanza anterior vimos que Pablo presenta la progresión del plan de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia en los términos como los que estoy compartiendo. Ahí en Efesios 4:12 dice que, bueno, aquí lo tengo, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta fue la enseñanza anterior. Vimos que los pastores maestros fueron constituidos para perfeccionar a los santos, es decir, para equipar o habilitar a la iglesia, a la congregación. ¿Y para qué la habilitan? ¿Para qué la equipan? Para la obra del ministerio, o sea, para que la iglesia sirva al Señor, para que la iglesia trabaje, para que sea una iglesia que sirve, que ministra a Dios. ¿Esto en qué termina? Esto termina, hermanos, precisamente en la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los líderes perfeccionan o restauran, los santos ministran, y de esta manera, de esta forma, el cuerpo de Cristo es edificado. Dijimos que la iglesia ocupa un papel preponderante en cuanto a lo que Dios se propone hacer en la consumación de los siglos. La iglesia ocupa un papel importante. Así como Noé fue enviado a construir un arca en la que subirían todos los que creyeran a su mensaje, y de esa manera sortearían el portentoso evento del diluvio, así el Señor estableció la iglesia como refugio de los perdidos, como hospital para los heridos y a la misma vez como cuartel del ejército de Dios. Entonces la iglesia ocupa un papel importantísimo. Es importante que lo veamos, que lo entendamos. Vamos entonces a avanzar en el propósito de Dios de lo que es esta secuencia, de lo que es este patrón del que estamos hablando, de esta secuencia que decíamos, a fin de capacitar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En los versículos que leímos ahorita, el apóstol Pablo describe en qué consiste la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito de lo que hemos venido hablando. Y dice ahí en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos, hermanos, que la edificación del cuerpo de Cristo involucra los grandiosos objetivos de la unidad de la fe, que es lo que vamos a estudiar hoy, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a través de los cuales fluyen la madurez espiritual, la sana doctrina y el testimonio de amor en la iglesia.
Yo sé que son palabras mayores: unidad en la fe, amor, sana doctrina, un testimonio de amor. Nos hemos gozado, iba a decir jactado, de que el don de la congregación es el don del amor, ¿verdad? Muchas iglesias, qué bueno, gracias a Dios, tienen el don de la profecía, de sanidades, gloria a Dios, de liberación, de muchas cosas. Dios es muy grande y diverso, pero nosotros hemos sentido mucho eso, o sea, en medio de todas nuestras imperfecciones. O sea, no vamos a decir que somos los perfectos en el amor ni nada, pero vamos, es lo que sentimos que el Señor ha puesto. Vamos a ver entonces el primer punto que nos menciona Pablo aquí: que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es una magnífica realidad cuando el cuerpo de Cristo es edificado. Y esta fe no es otra cosa que la verdad cristiana, el cuerpo general de doctrina como tal, el contenido del Evangelio en su forma más completa. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, en la primera epístola, capítulo 1 y verso 10, les decía esto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una iglesia equipada y perfeccionada, con enseñanza bíblica, que sirve con fidelidad y madurez espiritual, es una iglesia unida. Y unida en la fe, o sea, en la doctrina. Pero no puede haber unidad si no hay integridad doctrinal. Siempre que los creyentes reciben enseñanza sana, manifiestan salud en sus relaciones, en su amor a Dios y al prójimo. O sea, si no tenemos una enseñanza sana, hermanos, vamos a hacer el Evangelio, lo vamos a truncar, lo vamos a tergiversar, y vamos a hacer una iglesia, por ejemplo, legalista. Una iglesia que condena, ¿verdad? Pues aquí aquel hermano falló, pues sí falló, pero ayúdalo. No, pero es que falló. Entonces enfocamos otra cosa. Hay desafortunadamente, muchas iglesias cristianas, evangélicas, que no se deberían quizá llamar así, ¿verdad? Porque son iglesias que juzgan, iglesias legalistas. Pero Dios el Señor nos quiere, hermanos, revestir de una sana doctrina, y esa va a redundar en expresiones de amor. Siempre que los creyentes reciben enseñanza sana, manifiestan salud en sus relaciones, en su amor a Dios y al prójimo. Dijimos que es como cuando una pintura es restaurada, vuelve a verse hermosa. O sea, antes de ser restaurada, pues se veían ahí, ¿verdad? Los colores, ¿verdad? Todos ahí borrosos, ¿verdad? Pero una vez que le ponen atención, la restauran, la levantan, aquí está. ¡Wow! Y así es esto es precisamente lo que Dios hace con nuestras vidas. La pintura que es restaurada vuelve a verse hermosa. En el Salmo 133 y verso 1, vemos un hermoso cuadro de esto que estamos hablando, del cuerpo de Cristo, perfeccionado. Dice así la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué increíble, ¿no? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, la unidad de la fe. A Dios, hermanos, le agrada mucho que vivamos así. Cuando hay armonía en la iglesia, ahí mismo el Salmo 133 y en el verso 3 dice: cuando hay armonía,
en la iglesia, dice que el Señor envía bendición y vida eterna. O sea, el Señor ya se ha manifestado, la iglesia ya le ha obedecido y Dios dice, amén, me gozo mucho y Dios todavía envía más bendición. Eso es lo que usted y yo palpamos en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que en estos tiempos de encierro estamos pues añorando, ¿verdad? Es lo que añoraba Juan allá en la isla de Patmos, ¿verdad? En el día del Señor él estaba allá, pero decía, mis hermanos están reunidos alabando al Señor. Entonces, el hecho de que el cuerpo de Cristo es edificado, hermanos, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso nos lleva a la unidad de la fe. Es una buena marca. Otra de ellas es que llegamos, el cuerpo perfeccionado de Cristo nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios. El segundo resultado de seguir el patrón divino, de edificar la iglesia, hermanos, es el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí no habla de conocer a Cristo como Salvador, esto ya lo da por hecho, por sentado, sino de conocimiento palpable y real, que se manifiesta en una vida, sí, de fe, pero a la vez de comunión y experimentación continua. Comunión con Dios, pero también de experimentación continua de su presencia. Vea cómo Pablo explica esto ahí en Filipenses capítulo 3 y versos 8 y 10. Filipenses 3, 8 y 10. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La excelencia del conocimiento, o sea, por conocer a Cristo, por experimentar a Cristo Jesús. Y más adelante en el verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo, hermanos, había ido muy lejos en su esfuerzo por superación. Había sido un hombre estricto y celoso de su religión. Él pensaba que de esa manera podría alcanzar su realización personal. Y según los criterios de sus contemporáneos, él lo estaba logrando. Era una estrella en ascenso dentro del sistema religioso de su día, muy destacado. Sin embargo, cuando sucedió algo que cambió su dirección por completo, tuvo un encuentro con un hombre que había fracasado en todo lo que a él le había parecido tan importante. Él, en lugar de llegar a la cumbre de la influencia, había sido condenado a muerte por los mismos religiosos. Él, sin embargo, obtuvo tal victoria que Saulo jamás habría podido soñar. Cristo venció no solo sobre las circunstancias adversas o sobre algo pequeño o sobre algún pequeño rival, sino Cristo venció, hermanos, aún sobre la muerte misma. Cristo venció a la muerte, Cristo trascendió. Saulo, cuyo nombre fue cambiado a Pablo, reconoció que él necesitaba compartir esa victoria también. Ya no el poder de una religión grandiosa, ni la importancia de un sistema extraordinario de requerimientos, sino el poder
de la resurrección. Cristo vive. Es una de nuestras declaraciones favoritas. Pero el poder de la resurrección es mucho más que una declaración. El poder de la resurrección significa, hermanos, que que Cristo quiere manifestar su vida resucitada en nosotros. Él quiere vivir. Él quiere manifestarse, mostrarse. Él quiere llevar el timón de nuestra vida. Celebremos que Cristo salió de la tumba. Amén, gocémonos. Sí, pero más, vivamos en el poder de la resurrección. Experimentemos al Cristo vivo en nosotros. El conocimiento del Hijo de Dios es más bien la manifestación de Cristo en nuestra vida cotidiana. El conocimiento del Hijo de Dios es la manifestación de Cristo en nuestra vida real. Es Él moviéndose, es Él manifestándose en nosotros. Hay muchos pasajes y palabras del Señor, pero déjenme compartir aquí uno que conocemos en Romanos capítulo 8 y verso 11, donde Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay otro texto, si quiere verlo, no lo vamos a ver ahora, 2 de Corintios 4, 11 y 12. 2 de Corintios 4, 11 y 12. Pero aquí Pablo dice: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, pues Él también los vivificará a ustedes. Y este es el poder de la resurrección, pero esto es también, hermanos, el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo dice: no solo estén unidos en la fe, sino que también conozcan a Jesús, experimenten a Cristo en sus vidas. Amén. Vamos al tercer punto, y dice aquí hasta dónde es nuestra edificación, hasta dónde es nuestro crecimiento. Es nuestro tercer punto ahora. Dice el pasaje: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tú dices: ¿tanto así? ¿Todo eso se puede? Vamos a ver un poquito. El tercer resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia es la madurez espiritual. Dice el mismo versículo 13: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción, llegue a ser semejante a su Hijo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos conoció de antemano, nos predestinó, pero Dios dijo: a Manuel lo voy a hacer así como a Jesús. A Daniel lo voy a hacer así como a Cristo. Ese es el plan de Dios. Lo que sucede es que la iglesia en el mundo es Cristo en el mundo. Porque la iglesia es la plenitud de su cuerpo. Esto lo habíamos visto en Efesios 1:23. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por esta razón, los cristianos somos llamados a andar como Cristo. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2 y verso 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, si estás en Cristo, entonces pues, anda como Cristo, entonces vive como Cristo. Los apóstoles revelan su dedicación a orar por el crecimiento de los hermanos de esta manera. Ahí en Colosenses 4:12,
Pablo les dice a los hermanos sobre Epafras o Epafras. Era un predicador, ¿verdad? Un ayudante, ¿verdad? De los asistentes de los apóstoles. Y ahí en Colosenses 4:12, vea qué dice Pablo. Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Vean lo que dice aquí, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Sabemos que Pablo oraba, él ya nos lo ha dicho repetidas veces acá en la epístola a los Efesios, pero él menciona a Epafras, un hermano allá, también dijimos uno de sus colaboradores, y vea la razón de la oración de Epafras, para que estéis firmes, amén, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos y completos. Es obvio, o sea, porque decimos perfectos, es obvio que no podemos alcanzar en forma plena y perfecta la medida de la plenitud de Cristo. Ok, está bien, pero sí debemos y podemos alcanzar un grado de madurez que agrade y glorifique al Señor. O sea, ok, todavía no soy perfecto, pues ok, está bien, pero has avanzado mucho, has crecido mucho, ¿verdad? Si te lo propones, ¿verdad? Pues este es el resultado, hermanos, del perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Hay algo más, sana doctrina. El cuarto resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia resulta en una sana doctrina. El creyente que ha sido equipado y madurado está firme y ya no se comporta como un niño fluctuante, dice aquí mismo en el verso 14, llevado por doquiera por todo viento de doctrina. Qué terrible, ¿no? Que no tengamos un ancla, que no tengamos estabilidad, pues ni espiritual, ni emocional, ni tampoco mental. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Así que no será desviado quien ha sido perfeccionado en el Señor, no será desviado por ninguna manipulación artificiosa. Ni la persona, ni el individuo que ha crecido, que ha avanzado en el Señor, ni la iglesia, el cuerpo local de Jesucristo, que está firme en la palabra, hermanos, pues será movida. No será desviado por ninguna manipulación artificiosa. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias contra este peligro. Les voy a dar unos versículos, no los vamos a leer ahora, ojalá que estén tomando notas algunos. Hechos 20, 30 y 31, Hechos 20, 30 y 31, Gálatas 1, 6 y 7, Gálatas 3, 1 también, Colosenses 2, del 4 al 8, Primera de Timoteo 4, 1, también Primera de Timoteo 6, 4, 6, Segunda de Timoteo 4, 3, Hebreos 13, 9, Segunda de Pedro 2, 1 y 2, y Romanos 16, versos 17 y 18, entre muchos otros. O sea, aquí escogimos unos poquitos. Y vamos a leer, creo que 3 versículos, 3 pasajes que no están en esta lista que les di, pero escogí estos que son extraordinarios. Advertencias sobre errores, sobre muy probables equivocaciones, o sea que desafortunadamente eran muchas, aún en tiempos de los apóstoles, imagínense ahora. A la iglesia de Corinto, hermanos, Pablo escribió ahí en la segunda epístola,
capítulo 11, versos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, le haces caso a quien sea. Entonces, no es así. ¿Qué dijo? ¿Qué escribió a Gálatas? Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10. Vean lo que Pablo les escribió. Gálatas 1, versículos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vea qué maneras tan contundentes, ¿verdad? Tan claras de los apóstoles. O sea, Pablo dice Cristo, somos cristocéntricos, ¿verdad? En los 70s había un grupo evangelístico, cristoadictos. Ajá. Pero Pablo dice, somos cristocéntricos. La Biblia es un libro cristocéntrico y vea estos pasajes. El primero que leímos ahí de Corintios, ¿verdad? De segunda de Corintios, y este de Gálatas, y vamos a ver uno más, pero vea cómo está advirtiendo, pero a la vez está también haciendo apologética, o sea, también está diciendo cuál es la verdad. Vea lo que Pablo escribió a los hermanos colosenses de la ciudad de Colosas, en el capítulo 2 y versos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ustedes están completos en Cristo. Lo único que tienen que hacer ahora es vivirlo, como dijimos hace un momento, experimentarlo. La sana doctrina dice que estamos completos en Cristo, que ya no hay que agregarle nada, así déjale, que Él es nuestro único y suficiente Salvador y el Señor de nuestra vida. Entonces, ¿qué buscar? Artimañas tiene que ver con intentos sutiles y sistemáticos por sacarnos de la verdad, para hacernos caer en el error. Es decir, no faltan las tendencias humanistas, sectarias, paganas o demoníacas, que con toda suerte de engaños y sutilezas pretenden desviarnos de nuestra fe. Pero el creyente que ha sido madurado y perfeccionado se mantendrá alerta para no dejarse engañar. Algo más dice Pablo, el punto número 5, ahí en el verso verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces el punto siguiente es seguir la verdad en amor. La quinta característica de seguir el patrón de Dios es mantenerse siguiendo la verdad en amor. Un principio que aplica a todos los aspectos de la vida y ministerio cristiano. Hablamos de una vida cristiana veraz y auténtica, viviendo con autenticidad y predicando el Evangelio en un mundo engañado y engañador. La obra de la iglesia se da en todas sus dimensiones, desde el evangelismo hasta la edificación y de vuelta al evangelismo de forma ininterrumpida hasta el regreso del Señor. Evangelizamos, nutrimos y evangelizamos, y así, un círculo así, cíclico diríamos. Los evangelizados son edificados y ellos a su vez evangelizan y edifican a otros. La iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros manejan la sana doctrina y han madurado en su manera de pensar y de vivir, es una iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Hemos dicho que un niño, un adolescente, pues no puede reproducirse, y quien sí puede reproducirse es un adulto. Y los humanos tenemos que llegar a la edad adulta. Son cosas naturales que en estos tiempos ya ni a eso quieren hacerle caso, a la naturaleza. Una flor, pues llega el momento en que florea, o sea, en que da fruto. Hay que esperar, hay que echarle agüita, hay que ver que esté bien. Y en su momento da fruto, así el ser humano. Pero así como el ser humano es idéntico igual en la vida espiritual. Si nosotros somos niños espirituales, niños fluctuantes, no vamos a poder dar fruto, no vamos a poder reproducirnos, no vamos a poder hacer discípulos para la gloria del Señor. Y eso mismo impide que avancemos, eso mismo impide que crezcamos. Dijimos, la iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros manejan la sana doctrina y han madurado en su manera de pensar y de vivir, es una iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Somos equipados con el fin de hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Solo el varón perfecto, dijimos, maduro, que está creciendo, con la sabiduría suficiente, es la persona que puede presentar el evangelio con gracia y con poder, pero sobre todo con efectividad. Vamos a avanzar, vamos a ver algo más, hermanos, el poder del patrón de Dios. Vimos el método, vimos la progresión del plan de Dios. Ahora vamos a ver sobre el poder. Dice aquí el pasaje, nuestro pasaje, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es el verso 15 y la segunda parte. En aquel nuevamente es un llamado a la semejanza de Cristo. Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2:21. Y tan claro tiene esto Pablo, el apóstol Pablo, en su mente, en su corazón, y tan evidente dignidad y solvencia tiene el apóstol Pablo, que dice en 1 Corintios 11:1, dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
Imítenme a mí, o sea, porque yo sigo a Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza, la recurrente analogía paulina que indica la autoridad de Cristo. Ahí en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Su liderazgo, ahí lo habíamos visto en Efesios, que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Efesios 5:23, y aquí como en Colosenses 2:19 muestra su poder para tener control, para decir, tranquilos, yo estoy a cargo, yo estoy al mando, yo tengo el control. Ahora, Él no solo es la cabeza que gobierna, sino también la cabeza orgánica. ¿Qué queremos decir con esto de orgánica? O sea, estamos hablando del organismo, del cuerpo. O sea, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces Él es la cabeza. Él es la fuente de poder para cada una de las funciones de la iglesia. No somos nosotros los que hacemos la obra de Dios. Es Él en nosotros. Así como el cerebro es el centro de control del cuerpo humano, el Señor Jesucristo es la fuente orgánica de vida y poder para su cuerpo, que es la iglesia. Crecer en su semejanza es estar por completo sujetos a su poder controlador, obedientes a sus pensamientos y expresiones de voluntad divina. Es personificar las oraciones de Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Suéltate. Él se soltaba así. Para mí el vivir es Cristo. Yo vivo en Cristo. Y también decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto ya no es casualidad, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. El cuerpo recibe autoridad y dirección y poder en la medida que crece en todo, en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Amén. Cristo es la fuente de la vida, poder y crecimiento de la iglesia, lo cual Él habilita por medio de los dones en cada creyente, los dones que nos ha dado. Y el ministerio mutuo entre coyunturas, dice aquí el verso 16, que permiten el contacto entre los creyentes. El poder de la iglesia fluye a partir del Señor mediante creyentes individuales y relaciones personales entre ellos. Es como fluye. Cierra, hermanos, este hermoso pasaje con esta hermosa armonía espiritual, pero también funcional. Vea el verso 16, Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué extraordinario versículo, qué hermoso pasaje. El que Cristo haga todo no niega los esfuerzos de los creyentes, como lo demuestran las frases aquí que dice por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea que también trabajan, que han sido motivadas, han sido inspiradas, pero han sido sobre todo potenciadas para funcionar, se ayudan mutuamente. Cada una de estas frases tiene una gran importancia para explicar la verdad bíblica sobre la función desempeñada del cuerpo. Por eso lo que les decía al principio, por eso es una bendición vernos, nos gozamos, porque nos ministramos unos a otros, nada más de vernos.
Aunque es Cristo quien mantiene unido al cuerpo entre sí y le hace funcionar por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, es decir, las coyunturas son puntos simultáneos de contraste y unión, donde los dones, los recursos espirituales y la provisión del Espíritu Santo son transmitidos de un miembro a otro, suministrando el flujo de ministerio que produce crecimiento, es decir, vida. Transmitimos vida espiritual, pero por ser espiritual no es que no exista, sino que es algo pues sobrenatural, algo más allá todavía de lo emocional y de lo, por supuesto, y de lo físico. La actividad propia de cada miembro recalca la importancia del don del creyente. Ahí en Efesios 4:7 pues, había dicho: a cada uno le es dada la gracia. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, ahí habla de la diversidad de dones. El crecimiento de la iglesia no es el resultado de métodos sagaces, sino de que cada miembro del cuerpo hace uso pleno de su don espiritual. O sea, lo que coloquialmente decimos: tú pon tu granito de arena. O sea, tú haz lo que sabes hacer, lo que puedes hacer y punto. O sea, olvídate. No te desmotives, no te desanimes, no dejes de hacerlo. Y todo mundo haciendo, como decimos, como hormiguitas, lo que le corresponde, eso enriquece increíblemente y maravillosamente a la iglesia. Ahí, donde su pueblo mantiene relaciones cercanas de ministerio espiritual y servicio mutuo y genuino, Dios obra con poder. Pero donde no existe intimidad mutua ni fidelidad en el uso de los dones para el bien común, Él no puede obrar. El Señor no se puede manifestar. Vamos a terminar en esta hora. Hermanos, Dios no busca creatividad, sagacidad o ingenuidad, sino obediencia dispuesta y entrega amorosa. O sea, que lo hagamos así, con toda la intención. El cuerpo físico funciona apropiadamente solo en la medida que cada miembro, en unión con todos los demás, responde a la dirección de la cabeza para hacer exactamente todo aquello para lo cual fue diseñado. Mi cuerpo está bien si la boca hace lo que tiene que hacer. ¿Para qué fue hecha la boca? Para hablar, para comer. ¿Para qué fue hecha la nariz? Para respirar. Entonces tú respira, tú comes, tú hablas, los ojos para ver, ustedes vean, los oídos para oír, ustedes oigan. Así cada quien hace lo que le corresponde, aquello para lo cual fue hecho, para lo cual fue diseñado. Y santo remedio, funcionan las cosas. O sea, cuando ya tenemos algún problema en algún órgano, ¿verdad? Pues ahí vienen los problemas. La suma de todo lo afirmado en estas verdades es que cada creyente individual debe mantenerse en estrecha intimidad con Dios, con el Señor, usando fielmente su don espiritual, en contacto cercano con otros creyentes que encuentre a su paso, con otros creyentes y también no creyentes que se encuentre a su paso, y que por medio del compromiso y ministerio el poder del Señor fluya para ir edificando el cuerpo en amor. Por encima de todo, el cuerpo debe manifestar amor, y cuando es edificado en conformidad con este plan, el mundo percibe, la gente lo siente. El mundo percibe que se trata nada más y nada menos que de Cristo mismo. Viene a mi mente aquel joven, o sea, tantas cosas que podemos decir, ejemplos o testimonios, ¿verdad? Un joven, un adolescente que una hermana trajo
a la iglesia, vamos a la iglesia, acompáñame. Y está la reunión y estaba el joven por ahí en un rincón, en una silla, y de repente empieza a llorar. Y le dice su mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y el niño y el chico aquel, el adolescente, es que Dios me ama. Amén. O sea, el Señor se mueve, el Espíritu se manifiesta y Dios hace su obra. Hagamos lo nuestro, aportemos lo que nos corresponde, nuestro granito de arena, nuestras oraciones, nuestra disposición para hacer lo que hacemos. Y gloria al Señor. Incluso en eso reproduzcámonos. Las células se reproducen con otras y van dejando otras que hacen lo mismo en su lugar, ¿verdad? Y hermanos, pues que Dios nos bendiga y nos permita edificar y el cuerpo de Cristo, y también ser edificados en nosotros en lo personal. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te bendecimos, Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio que tenemos de compartirla, pero también, Señor, de recibirla, de oírla, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que tú estés aquí llenándonos, que grabes, Señor, tus palabras, que nos des entendimiento, pero sobre todo disposición, Señor, entrega para obedecer, para hacer lo que tú nos dices, Señor, porque tú eres la cabeza y porque la cabeza es la que da órdenes, la que guía, la que dirige, la que da indicaciones. Señor Jesús, bendito seas, te amamos y te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Bendice a todos nuestros hermanos que han escuchado esto, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.